Trata de personas, violencia y explotación, 40 testimonios que conforman el trabajo de Andrea. Y su objetivo era profundizar el conocimiento de las formas en que se produce la trata, como así también darle difusión y formar actores para los medios de comunicación. En parte, hacerlo visible desde los medios, ¿sabes? Que eso también tiene que ver con lo que ustedes hablan. Bueno, yo preparé un PPT que voy a tratar de pasar rápidamente porque para poder transmitir la presentación es un placer estar con ustedes, agradecerle a José Manuel por la invitación, como capítulo pasando por todo y saludos a esta exposición. Bueno, a ver, ¿por dónde voy a empezar ahora para tratar de ir más o menos rápido? Esta investigación, esta investigación empezamos también igual que ustedes, 2019, 2020, y luego las presentaciones han sido virtuales, es casi la primera vez, más allá de internet. Y sí, la idea original era entrevistar y hacer entrevistas en profundidad con 30 víctimas de trata. Con una serie de digamos, protocolos éticos, requisitos, etc. Pero en este proceso de ir indagando, ir conversando con ellas, las madres pidieron también participar y que sus voces también fueran escuchadas. Y por eso fue que incorporamos a 10 familiares, 10 madres, son 8 madres de las víctimas, más una abuela y los padres de la víctima que había sido asesinada, para tener la perspectiva de las familias en el proceso de acceso a la justicia y entender cómo su participación o no también puede cambiar la violencia. Evidentemente todo esto desde el momento, desde la experiencia, evidencia subjetiva de las víctimas en su interacción con el Estado y con las autoridades. Bien. Todo lo que está relacionado a la metodología no la voy a tocar ahora, porque lo pueden encontrar, todos los estándares éticos, criterios de selección, etc. Pero lo importante es que fueron sobre todo mujeres, a pesar de que no fue necesariamente, pero como siempre, mayoría mujeres. Al igual que las mamás, 28 mujeres de 30, la mayoría de explotación sexual, hay algunos casos de explotación laboral, y en nuestro caso, a diferencia de ustedes, trata interna. Todos son casos de trata interna al interior del país. Eso es una experiencia importante. La mayoría también víctimas de explotación sexual. Y quería destacar que a través de los testimonios, que fueron largos testimonios, realmente conseguimos muchísima información muy valiosa. Creo que fue catártico también para las propias participantes. Así que he escogido algunos temas, esto evidentemente es imposible. Tuvimos entrevistas en 6 regiones del país, estuvo costa, sierra y selva, como pueden ver ahí, no voy a entrar en el detalle. Y la edad al momento de la explotación de ellas era entre 11 años y 30 años. 27 en realidad tenían entre 11 y 20 años, y el tiempo de explotación, 33% de ellas estuvo entre 1 año y más años, la mayoría 1 a 3 años. Pasando a los resultados, como digo, se centra en la vivencia de la víctima y a partir del momento de la fuga o del rescate. En el caso de la familia, se centra en el momento de la desaparición de su familiar y del momento en que ellos inician la búsqueda. Entonces son como 2 momentos, y es así que se identificaron categorías para el análisis en función a esos momentos que las víctimas consideraban importantes en ese proceso de acceso a la justicia. Entonces tenemos rescate o fuga, alojamiento temporal o retorno, que son los momentos que ellas ubican, donde requieren diversas necesidades, atención y protección, reintegración, acceso a la justicia, entendido en el sentido más amplio, ¿no? Incluye la restitución de derechos, no solamente el acceso a la justicia desde el punto de vista legal, procedimental. Y no inicia el momento en que el Estado reconoce a la víctima como presunta de trata, y en principio debe iniciar los servicios que le debe dar. Y finalmente la familia
teniendo en cuenta su percepción del proceso en todas las etapas. Si pasamos a fuga por rescate, curiosamente se puede imaginar que la mayoría son rescatadas por operativos policiales, pues no fue el caso. En este caso, la mayoría se escapó por su cuenta, con ayuda de alguien, veremos más adelante con quién, pero no a través de operativos policiales. Y luego tuvieron la valentía de ir y denunciar, y a algunas no les fue muy bien en ese proceso, que es parte de lo que lo vivido es muy diferente cuando ellas fugan, se escapan o cuando son rescatadas. Usualmente cuando fugan, que son 19 de 30 en este caso, la percepción del riesgo es vivida con muchísima intensidad, porque además es algo que planifican por mucho tiempo, que van imaginando, y finalmente hay una ventana de oportunidad y es ahí donde ellas logran escapar, usualmente con el apoyo de la víctima, usualmente. Algún familiar que han iniciado la búsqueda y que han estado atrás para buscar el lugar y poder acompañar eso, algún cliente, usuario, como lo llamamos en la legislación nuestra, prostitutas, trabajadoras sexuales, mujeres adultas que al ver a estos niños o niñas deciden ayudarlas a salir. Tenemos varios casos de esos a lo largo de los años, y un taxista, etc. Los familiares, el rol de los familiares para que la víctima logre escapar es fundamental, y eso es algo que queremos subrayar. 9 de 10 inician el proceso de búsqueda o denuncia en el momento en que se dan cuenta, y ya incluso antes, cuando empiezan a ver que hay algo, y perseveran en la búsqueda de sus familiares. Es fundamental tenerlos en cuenta, ya lo veremos más adelante. En el caso del rescate, voy a básicamente plantear que la revictimización y la falta de procedimientos que enfoque central en la víctima sigue presente. Es decir, sobre todo donde no hay unidades especializadas, pero hay situaciones de vulneración de derechos que pueden pasar desde falta de empatía en el mejor de los casos, pero usualmente hay atropellos, inconductas y severas violaciones de derechos de las víctimas durante los operativos. Sin embargo, ellas recuerdan el buen trato de algún policía o de algún fiscal o de alguna persona que interviene, y eso es clave y creo que es importante en esta capacitación, preparación de operadores de servicios y de justicia, porque ese momento, ese trato diferenciado es el que a veces les abre un poco la esperanza de que quizás van a poder recibir algún tipo de ayuda. En general hay diversos tipos de violencia que se entrecruzan y que son expresadas por las víctimas. Básicamente la percepción de la víctima de que la violencia se presenta tanto en la interrelación que tiene con los victimarios, con los tratantes, pero después se repite y se vuelve a presentar en la interrelación que tienen con las autoridades y con el Estado. Y luego también con la ciudadanía, o sea, no es algo que se repite. Entonces, todas estas violencias que se entrecruzan y que, bueno, podríamos decir más sobre todo esto. El alojamiento temporal o retorno básicamente es todo rescate, es un momento, es una especie de etapa transitoria en la cual se hacen una serie de diligencias y se toma la decisión de si estas víctimas, adultas o niñas, van a retornar a sus hogares, lugares de origen, o van a ser albergados. Y ahí debieran ellas poder participar y decidir, y eso es algo que no suele ocurrir, sobre todo en el caso de los menores de edad, donde la experiencia es terrible y así lo interesante. En el caso de las adultas, por el tiempo voy a correr, en general la percepción es positiva y los estándares de calidad en este grupo, por lo menos en esta muestra, han sido adecuados, los procedimientos, se les ha consultado, ha habido información, cierta transparencia, y tienen una mejor percepción de cómo han sido tratados. Hay una mejor articulación interinstitucional entre fiscalía, policía, etc. Y las autoridades aceleran los trámites, y bueno, parte de eso es porque calculamos que saben que los adultos pueden decidir no denunciar y irse, entonces prefieren acelerar y darles la mejor posibilidad para no perder el caso. Pero bueno, finalmente, a la larga, si con eso cumplen lo que tienen que hacer y cumplen con los estándares de calidad de la atención, en el caso de los niños sí no la pasan nada bien, realmente se exhiben diversas vulneraciones de derechos, nuevamente algunas sumamente graves. El 50% sintió que no se los tuvo en cuenta para nada,
que no se les dio un tiempo de reflexión y que no se les preguntó lo que querían no hacer. Sin sus padres, porque están sin la presencia de sus padres, además es un momento en donde están en shock, en un momento de vulnerabilidad, acaban de ser rescatados, o acaban, en fin, han pasado por situaciones muy diversas, sienten que toman las decisiones sin tenerlos en cuenta para nada, y 20% reportó, 7 en realidad de 30, que fueron internados sin ninguna explicación. En ningún momento se les explicó ni por cuánto tiempo, ni qué significaba, y algunos pasaron 3 o 4 años ahí sin entender nunca cómo habían llegado y por qué. Muchos además habiendo escapado por su cuenta, habiendo logrado demostrar que tenían agencia para salir de esta situación, y luego los encierran y los castigan, y lo así como los sacan. Lo otro que observamos y verbalizado también por las propias participantes, sobrevivientes y víctimas, es que las familias son juzgadas prematuramente. Solo 4 madres de 21 niños, niñas y adolescentes fueron consultadas de alguna manera, pero en general no son tenidas en cuenta para nada. Bueno, ya veremos más adelante las familias cómo se entiende que son responsables de lo que ocurre con sus hijos sí o sí. En la atención y protección estamos hablando de ya la atención al momento del retorno al lugar de origen, ya sea con sus familias o tutores o en los albergues. Ese sería, digamos, el retorno donde empiezan a recibir como tal la atención y protección. Hay una gran diferencia nuevamente entre los albergados y no albergados. La muestra estaba dividida mitad a mitad. Los no albergados todos recibieron algún tipo de atención muy puntual de parte del Estado en sus hogares, sobre todo de sociedad civil. Lo que ellos reconocen es el apoyo más bien de sociedad civil que del Estado, sobre todo a mediano plazo, en educación, servicios de salud, etc. En algunos casos se observa que se prioriza el interés superior del niño y tratan de no separar a los padres. Eso es en el caso de los no albergados. En el caso de los albergados, como dije, pasan entre meses varios años albergados. Todas fueron mujeres, todas. Hay una ausencia además de albergues para varones, supongo que es lo mismo en los otros países. Y hay opiniones, tanto entre las adultas como entre los niños, hay opiniones divergentes. Hay 6 niños que sienten que la experiencia fue nefasta, 6 menores de edad, y otros 6 que rescatan y tienen un balance positivo, pero a pesar de ello relatan una serie de hechos que son terribles y uno dice, wow, ¿cómo lograron finalmente tener un balance positivo después de todo esto que vinieron? Pero sí lo hay, el balance positivo. Son voces discrepantes, pero la experiencia depende, uno, si fue voluntario o no el internamiento, digamos, el arreglamiento, el trato que sienten que han recibido y los traumas previos existentes, porque las formas de explotación que han vivido no son las mismas, unos han pasado por situaciones extremas de violencia y otros han pasado por situaciones un poco más fuertes, explotación laboral, de otro tipo, o lo han vivido de otra manera. Estas voces discrepantes igual coinciden en 3 factores que serían aquellos que determinan la calidad de la atención. Esos 3 factores serían la actitud directiva de los operadores de servicio, es decir, muchas de ellas plantean que el trato fue revictimizante, que hay una falta total de comunicación con ellas a todo nivel sobre sus procesos legales, sobre la situación de sus familias, no hay contacto con las familias, les restringen las visitas y bueno, el ambiente no es amigable, que eso cambiaría muchísimo si eso fuera menos directivo. El apoyo psicológico y el enfoque centrado en el trauma sienten que no se las ayuda a aliviar las secuelas psicológicas del trauma que han vivido, y eso es casi por unanimidad en las que damos el balance positivo y negativo. Incluso la posibilidad de expresar tristeza, de expresar rabia, de expresar molestia, hay mucho control en el sistema dentro de los albergues y todo tiene que ser, y si empieza a haber una reacción distinta, pues clonazepam, literal y literal. Entonces hay mucho de esto del control de las menores y ellas están conscientes de esto. Entonces sienten que el sistema las controla y afecta su salud mental. Y finalmente el tercer elemento, la falta de autonomía, la sensación de encierro. Muchas de ellas llegan a sentir que en realidad, además por el hecho de haber sido culpabilizadas, están siendo castigadas, están pagando por lo que hicieron en este internamiento que tienen
y llegan a sentirse realmente como infractores. Acceso a la justicia es considerado prioritario desde la perspectiva de las víctimas y para tener un sentido reparador al final. Y el acceso a la justicia nuevamente, desde su percepción, no está directamente vinculado nuevamente a la sanción para el agresor, sino al trato y a todo lo que tiene que hacer con la calidad de la respuesta que ella necesita. 21 de 30 denunciaron de manera voluntaria. 8 se sintieron forzadas a denunciar, ya sea por las propias familias que presionaron o por las autoridades que insistieron que debían hacerlo y una no denunció. Pero en total hay 2 motivos por los cuales se denunció. En primer lugar, porque quieren que el tratante victimario pague por el daño que les hizo, pues es unánime ante esa pregunta. Y lo segundo es que no les haga daño a otras personas. ¿No? Son los 2 argumentos que salen constantemente y que repiten una y otra vez. Algunos vinculados incluso a la protección de sus propias familias, pero no solamente, sino también a compañeras que han dejado al momento de escapar y otras situaciones que han podido ver en sus situaciones, mientras estaban en situación de explotación. Entonces, bueno, el acceso a la justicia supone entender a la víctima como sujeto de derechos, ya lo he planteado. Denunciar requiere hacer acopio de voluntad y es fundamental que reciban un trato respetuoso, creíble, en donde se reconozca la valentía que tienen de llegar a ese momento. Y 11 de 30 reportan que en realidad recibieron maltrato, que tuvieron una mala experiencia al momento de denunciar y que incluso se sintieron culpables, que sentían una gran desesperanza y una gran culpa ante lo que les estaba ocurriendo. Empatía de autoridades y su interés por explicar su situación, su condición de víctima es fundamental. Cuando ellas logran que alguien les explique que no son responsables, sino que ellas son víctimas, la mayoría no lo entiende así. Muchas veces salen y a pesar de que han sufrido, a pesar de que saben que son víctimas, igual sienten que son responsables y culpables. Y ese momento, sobre todo el momento de la denuncia y de la declaración, tener a alguien al frente, una autoridad que ayuda en ese proceso, es también las diligencias posteriores a la denuncia muchas veces también son decisivas en la percepción de justicia. Hay situaciones inverosímiles desde cuando pasa por el médico legista, la reiterada, cuando tiene que pasar 2 y 3 veces por cámara Gesell porque pues, resulta que no estuvo bien, o meses después de haber pasado por la situación, y si hay una contradicción, pues entonces anulan el proceso. La cantidad de veces que se enfrentan con los victimarios antes de entrar a cámara Gesell, porque los abogados se paran y hay toda una estrategia para ir, digamos, evitando y utilizando esa vulnerabilidad de la víctima. Hay casos en donde, por ejemplo, les han dicho, mira, tu declaración duró 2 horas, así que tienes que firmarnos estas hojas, y les han dado unos pacos de hojas en blanco a firmar, y ellas con 12, 13, 14 años sin saber qué hacer. Los funcionarios mantienen una idea de que hay una víctima ideal, eso creo que lo sabemos todos, la buena, sumisa, vulnerable, etc. Y bueno, es evidente que no lo hay, pero ellas mismas, nuevamente, 33% dice que fue responsabilizado por haber estado en situación de explotación, ya sea por una foto que encontraron en Facebook, ya sea porque en algún momento se sonríen y dicen que entonces no la han pasado tan mal. En fin, la cantidad de situaciones la sensación de maltrato puede llevar a la retractación o a la renuncia del proceso. Eso es claro y lo hemos visto bastante. El proceso de reintegración en realidad se inicia desde el momento que salen de la situación de explotación, pero bueno, de acuerdo a nuestros protocolos se inicia a partir de más o menos cuando ya están por salir del albergue, pero bueno. Hay 4 factores que favorecen este proceso: la calidad del proceso de acceso a la justicia y la sentencia, tal cual, ¿no? Después de años de haber tenido angustias y haber padecido declarando reiteradamente, y que los tratantes sigan libres, empaña claramente la reintegración y la recuperación.
Para nosotros, la impunidad es un impedimento para una adecuada recuperación y una distribución de derechos de la víctima, y eso está bastante claro, además de la percepción de riesgo que se va perpetuando a lo largo de los años. En segundo lugar, el contacto y contención del entorno familiar saludable es importantísimo. La familia es un motor para la recuperación y muchas veces un catalizador para restablecer los vínculos con la comunidad y con el entorno. El acompañamiento de salud mental, que ya lo han mencionado también durante su alojamiento, y finalmente los servicios brindados y el respaldo de las autoridades, que sigue estando en una etapa absolutamente incipiente y aislado. Hay mucho que hacer ahí todavía. La familia, ya para cerrar, solo algunas pinceladas, creo que merecen una atención especial. Poco se sabe sobre ellas, poco se trabaja con ellas. Es un actor importantísimo y que no se tiene en cuenta. Los prejuicios, los testimonios dan cuenta de prejuicios que se transmiten desde muchos operadores de justicia y servicios, en el sentido que las familias son usualmente disfuncionales, usualmente responsables y son expulsoras de la víctima de trata. Y aunque sí es cierto que existen familias que lo son, hay muchas que no lo son. De hecho, en la muestra nosotros tenemos solamente 4 casos en donde la familia participó de situaciones de violencia con la víctima, pero no era la familia directa, en algunos casos fueron tíos o primos, o sea, la familia nuclear era una familia que podía ser contenedora más allá de la situación. Entonces, la credibilidad que tienen los familiares está dañada, está necesitada. Varios familiares han sido maltratados, siempre de confianza hacia las autoridades, a pesar de que algunos los ayudaron, y creo que es muy importante recalcar que definitivamente hay una discriminación de género, cultural y económica hacia las familias, y sobre todo aquellas que tienen bajo nivel educativo, que la sufren aún más. Entonces, hay una mezcla ahí que hace que simplemente son un eslabón perdido en todo el proceso de atención y acceso a la justicia. Bien, las normas y protocolos determinan en el retorno varias necesidades que deben ser provistas, ya lo he dicho. En la práctica, los sobrevivientes y las familias están abandonadas y no reciben nada. Y finalmente, la necesidad de soporte emocional. Tuvimos 7 de 10 de los familiares entrevistados que recibieron amenazas constantes mientras los hijos estaban en situación de explotación, y luego también porque continuaban con los procesos, etc. Entonces, la necesidad, reciben amenazas, y la situación de trauma también la viven las familias. Nuevamente, la precariedad económica de varias familias es un elemento que juega contra ellas. Por un lado, al momento de la captación de la víctima, o sea, los tratantes se aprovechan de esa situación y de esas vulnerabilidades para ofrecer empleos tentadores o promesas de educación, madrinazgo en el mismo recal, pero también luego esa misma precariedad económica es utilizada por los operadores de servicios y de justicia para nuevamente discriminarlos y eventualmente separarlos de sus hijos, diciendo que no tienen la capacidad de ofrecerles lo que debieran poder ofrecerles a sus hijos. Bien, tengo algunas conclusiones, pero en realidad podemos, si quieren, voy a... Entonces, hay 52 conclusiones en el libro, así que si quieren leerlas, las pueden leer. Yo he escogido 6 que me parece que quiero compartir con ustedes. En el proceso de acceso a la justicia y reintegración es clave promover participación y la agencia de los sobrevivientes para que ejerzan sus derechos, especialmente sobre las decisiones que los conciernen. En segundo lugar, el elemento central de capacitar operadores de justicia y proveedores de servicios en un enfoque centrado en la víctima y en el trauma, para promover una calidad de atención que corresponda a las necesidades emocionales y de otro tipo de la vida. Urge considerar un enfoque de género en la atención de víctimas y de construir estigmas y estereotipos vinculados al género y al rol asignado a los sobrevivientes.
Mantener a la víctima informada durante el proceso es un clamor de ellas. Creo que ayudaría muchísimo en todo sentido. Si adicionalmente usted es acompañada y guiada, ella o él estarían en una mejor disposición para colaborar en los procesos y también para sentirse con mayor confianza en el sistema y proveedor de servicios. Evaluar caso por caso las necesidades de protección de niños, niñas y adolescentes, de los menores de edad, y mitigar esos errores que impiden la reintegración de la familia. La familia como organización primaria que contiene a la víctima es también victimizada y participa del proceso de acceso a la justicia con esta. Entonces, en atención a las víctimas y sobrevivientes, la familia sigue siendo un eslabón perdido. Para cerrar, el proceso de acceso a la justicia es de carácter holístico, integral, y se inicia desde el momento en que un familiar pone la denuncia policial o la víctima fuga o es rescatada. Es parte central de la reintegración y supone la atención y la restitución de sus derechos en todos, tanto para ellos